el flujo de caja económico. Se tiene el siguiente flujo de caja del accionista para un proyecto de 4 años. ¿Ya? Flujo de caja del accionista para un proyecto de 4 años. Menos 700, 200, 300, 400 y 500. El proyecto está apalancado con una estructura, deuda, capital propio de 0.6 a 3 años, con un costo de la deuda de 10% y cuotas iguales. La prima de riesgo de mercado es 10%, el beta es 1.2 y la tasa libre de riesgo es de 2%. El impuesto a la renta es del 35%. Determine si es rentable para la empresa realizar el proyecto a través del valor presente neto económico del proyecto. Nos piden determinar si es rentable para la empresa realizar el proyecto a través del valor presente neto económico del proyecto. Y el valor presente neto del proyecto, el valor presente neto económico del proyecto, ¿ya? Se calcula con el flujo de caja libre, también llamado flujo de caja económico. Entonces, tenemos que calcular el flujo de caja libre para hallar el BAN económico, el valor actual neto económico del proyecto. Y nos dan como dato el flujo de caja del accionista, también llamado flujo de caja financiero. Ahora, indica el proyecto está apalancado con una estructura, deuda, capital propio de 3 a 5. ¿Ya? Deuda, capital propio de 3 a 5. Y el capital propio es igual a 700. El capital propio es igual a 700. Entonces, ¿cuánto vale la deuda? La deuda es igual a 700, que multiplica a 3 quintos. La deuda es de 420. Entonces, deuda 420. Esta deuda, ¿ya? El proyecto está apalancado con una estructura, deuda, capital propio de 0.6 a 3 años, con un costo de la deuda del 10% y cuotas iguales. Entonces, vamos a elaborar el cronograma de pagos. La deuda tiene un costo del 10%. Y, a ver, y cuotas, el costo de la deuda es 10% y cuotas iguales a 3 años. O sea, el saldo de la deuda es igual a, la deuda vale 420. La cuota son cuotas iguales a 3 años. El costo de la deuda es una tasa efectiva anual del 10%. Vamos a calcular la cuota del préstamo. La cuota, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y colocamos y buscamos la función pago. Aceptar, tasa 10%, número de periodos 3 y valor de la deuda o negativo 420. La cuota es 168.89. Son cuotas iguales. El interés
es igual al saldo por la tasa. A la celda que corresponde a la tasa efectiva anual, la vamos a fijar, F4. La amortización es igual a la cuota menos interés. Y el saldo es saldo anterior menos la amortización. Ya luego arrastramos. Ya. Y hemos completado el cronograma de pagos. Para comprobar que nuestro cronograma de pago es correcto, el saldo al final de la operación tiene que ser 0, ¿ya? Y lo otro, que la suma de la columna amortización, esa suma de la columna amortización tiene que ser igual al valor de la deuda. ¿Ya? Cumple los dos requisitos, entonces el cronograma está correctamente, el cronograma de pagos está correctamente elaborado. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a calcular el escudo fiscal. El escudo fiscal es igual. Ahora, el impuesto a la renta es del 35%. El impuesto a la renta es del 35%. El escudo fiscal es igual impuesto a la renta por el interés. El escudo fiscal es igual impuesto a la renta por el interés. ¿Ya? El escudo fiscal, al inyectar deuda a la empresa, los intereses pagados por esta se vuelven deducibles para efectos fiscales, generándose así el escudo fiscal. ¿Ya? Al inyectar deuda a la empresa, los intereses pagados por esta se vuelven deducibles para efectos fiscales, generándose así el escudo fiscal. ¿Ya? Aquí, el escudo fiscal es igual impuesto a la renta por el interés correspondiente a cada año. Ahora, vamos a completar el flujo. La cuota son 3 cuotas, ¿ya? Y la cuota representa una salida de efectivo, menos, ¿ya? El valor de la cuota del préstamo. La cuota que cancela el préstamo, ¿no? El escudo fiscal representa un beneficio, ¿no? Aquí está el escudo fiscal, año 1, el escudo fiscal, año 2, y el escudo fiscal, año 3. Entonces, en el ejercicio, al empezar el ejercicio, nos dieron un flujo de caja del accionista. Flujo de caja del accionista. También llamado flujo de caja financiero. ¿Y qué es un flujo de caja del accionista? Se define como el efectivo que deja el proyecto al accionista luego de cubrir costos, pagar impuestos, efectuar inversiones y cancelar las deudas contraídas. ¿Qué es un flujo de caja financiero? También llamado flujo de caja del accionista, ¿no? Lo voy a aquí remarcar. ¿Qué es un flujo de caja del accionista? También llamado flujo de caja financiero. Se define como el efectivo que deja el proyecto al accionista luego de cubrir costos, pagar impuestos, efectuar inversiones y cancelar las deudas contraídas.
A partir de un flujo de caja del accionista, tenemos que calcular el flujo de caja libre o también flujo de caja económico. ¿Y qué es el flujo de caja económico? El flujo de caja económico o flujo de caja libre proyecta los ingresos y egresos del proyecto sin considerar la estructura de su financiamiento. Repito, el flujo de caja económico o flujo de caja libre proyecta los ingresos y egresos del proyecto sin considerar la estructura de su financiamiento. Mide la fuerza del proyecto puro. Mide la fuerza del proyecto puro. Ahora, calculemos el flujo de caja libre a partir del flujo de caja del accionista. En este caso, la inversión es igual al flujo de caja del accionista menos la deuda. Ya está. El siguiente. Flujo de caja libre en el año 1 es igual al flujo de caja del accionista más la cuota menos el escudo fiscal. Lo voy a repetir como practicando. El flujo de caja libre en el año 2 es igual al flujo de caja del accionista más la cuota menos el escudo fiscal. Voy a seguir repitiendo como practicando. Estoy calculando el flujo de caja libre a partir del flujo de caja del accionista. Es igual al flujo de caja del accionista más la cuota menos el escudo fiscal. ¿Ya? Igualmente, de forma parecida con el flujo de caja libre en el año 4. Flujo de caja del accionista menos, ¿ya?, más la cuota menos el escudo fiscal. Listo. Y hemos obtenido el flujo de caja libre. Ahora, para calcular el BAN económico, el valor actual neto económico, tenemos que calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital. Tenemos que calcular el WAP. ¿Ya? Entonces, continuamos con el ejercicio, ¿ya?, analizando los datos. También me indica la prima de riesgo de mercado es 10%. El beta es de 1.2 y la tasa libre de riesgo 2%. A ver, utilizando el modelo CAM, a ver, voy a calcular el costo de oportunidad, el COP. A ver. La prima de riesgo de mercado es 10%. La prima de riesgo de mercado es del 10%. El beta 1.2. Y la tasa libre de riesgo un 2%. Entonces, el costo de oportunidad, según el modelo CAM, es igual a la tasa libre de riesgo más el beta que multiplica a la prima de riesgo de mercado. Un costo de oportunidad del 14%. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el WAP. Vamos a determinar el valor del WAP. Para eso necesito el impuesto a la renta, que es igual un 35%. ¿Ya? El total de la inversión es igual a 1.120. El total
de la inversión es 1.120. De esos 1.120, la deuda es de 420. Entonces, capital propio es igual a total menos deuda. 700. Ahora vamos a calcular el porcentaje de participación, que es igual a 700 entre total. El porcentaje del capital propio es del 63%. Y el porcentaje de la deuda, divido deuda entre total, y la deuda representa un 38%. Si hacemos la suma, tenemos que obtener un 100%. La deuda. ¿Cuánto vale la deuda? La deuda vale un 10%. ¿Y cuánto vale el capital propio? El costo de oportunidad. El COP vale 14%. Ya está. El capital propio, costo después de impuestos, es igual participación por costo antes de impuestos. Y la deuda, el costo después de impuestos de la deuda, es igual porcentaje de participación por el costo antes de impuesto y lo multiplicas por 1 menos el impuesto a la renta. Y luego sumas. Costo después de impuesto del capital propio más el costo después de impuestos de la deuda. Tenemos un WAP de 11.19%. Un WAP de 11.19%. Lo notamos, el WAP. 11.19%. Ahora sí, calculamos el valor actual neto económico, utilizando el flujo de caja libre, también llamado flujo de caja económico. Comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA. Aceptar. Tasa, colocamos el WAP y valor, colocamos desde el flujo de caja libre del año 1 hasta el flujo de caja libre del año 4. A este valor le descontamos la inversión inicial. Y hemos obtenido un BAN económico de 306.64. Un valor actual neto económico de 306.64. Listo. Hemos aprendido a elaborar un flujo de caja económico a partir de un flujo de caja del accionista.